Buenas noches. En el sentido de la oración, y inspirado por la página magnífica leída por Luis, pedimos las bendiciones de Jesús para todos nosotros, que este tema pueda ser de provecho para todos. El Cristo Consolador. Jesús, en muchos momentos, intentó preparar a los discípulos para su partida. Eran momentos difíciles. Muchas veces ellos no entendían de qué estaba tratando él. Y cuando lograban comprender, se ponían muy entristecidos. Preferían que el mestre probablemente hablara de otras cosas, porque no querían saber de su partida. En una de estas veces en que Jesús les anunciaba que debería de irse para el encuentro del Padre, ellos se pusieron muy entristecidos. Y Jesús entonces les animó, conforme el registro de Juan, que está en el capítulo 14, en los versículos 15, 16, 17 y 26. Y Jesús les dijo: si me amáis, guardad mis mandamientos, yo rogaré al Padre, y Él os enviará otro Consolador, para que esté para siempre con vosotros. El Espíritu de verdad, que el mundo no puede recibir, porque no lo ve ni absolutamente lo conoce. Pero vosotros lo conoceréis, porque Él estará en vosotros. Él estará con vosotros y habitará en vosotros. El Espíritu Santo que el Padre enviará en mi nombre, os enseñará todas las cosas y os hará recordar todo lo que os he dicho. De esta forma, Jesús ha anunciado la venida de un otro Consolador. Lo que entendemos en las entrelíneas del texto y de las expresiones de Jesús es que Él era el Consolador, pero Él tendría que partir, y anunció a los discípulos, por lo tanto, que enviaría un otro Consolador. Pero, ¿qué sería este Consolador? ¿Cuándo vino? ¿Cuándo se manifestó para la humanidad? Si vamos a las tradiciones católicas, de la religión católica, vamos a encontrar que los curas enseñan, dentro de la doctrina católica, que el Consolador ha venido en el día de Pentecostés. O sea, el día en que los discípulos, después de la partida de Jesús, se han reunido y han recibido las lenguas de fuego y han hablado en diversos dialectos, de forma que toda la gente que ahí estaba les podía comprender. Los protestantes también piensan que el Consolador vino en esta ocasión. Por lo tanto, a nosotros que somos espiritistas y tenemos la convicción por el estudio que hacemos del espiritismo, de que el espiritismo es el Consolador prometido, nos cabe preguntar quién tiene la razón. ¿Están correctos los católicos, los protestantes? ¿O estamos correctos nosotros los espiritistas? Vamos a observar que en realidad, para comprender esta cuestión, tenemos que profundizar un poco más en las palabras de Jesús. Entender lo que quiso Él decir, para entender entonces qué es el Consolador y en qué momento este Consolador se manifestó para la humanidad. En las palabras de Jesús, Él ha establecido dos condiciones para que el Consolador se manifestara. La primera de las condiciones fue: si me amáis, o sea, había la necesidad de que los seguidores, los discípulos, los que quisieran recibir el Consolador, amaran a Jesús. Y nosotros nos preguntamos, ¿será que Jesús estaba preocupado con su personalidad? ¿Será que Jesús quería que los discípulos amaran a Él? ¿O Él estaba diciendo que era para que nosotros comprendiéramos que Él representaba para nosotros
efectivamente aquele que será nosso futuro. Ou seja, um espírito já purificado, já evolucionado, e que efectivamente merece todo o nosso respeito, nosso carinho, nosso amor, em função de lo que ele é para nós, um hermano mais viejo, mais experiente, que já havia naquele entonces construído seu processo evolutivo, já havia alcançado peldaños que nós aún estamos buscando. Então, ele vai imponer esta primeira condição: é necessário amar al Cristo. E ele, Cristo, é o Consolador. Pero ele impõe uma outra condição, estabelece uma outra condição. Ele disse: se me amais, que é a primeira, guardad mis mandamientos. Seria dizer, guardad mis enseñanzas. O que significa este verbo guardar? O que quer dizer, que quiso dizer Jesus com isso? Que agarráramos os escritos e pusiéramos em um cajón. Pero naquele entonces não haviam escritos, porque Jesus não escreveu nada. Os textos só foram aparecer mais tarde. Então não havia el que guardar em cajón ninguno. O que queria dizer Jesus com guardar mis mandamientos? Ele dijo que vino hacia nosotros para enseñarnos sobre a lei de Deus. Que ele não falava nada dele mesmo, sino de aquele que o Padre lhe havia dicho. Então, ele nos estava pedindo para poner adentro nuestro, em nossa interioridade, as enseñanças de la lei de Deus que ele nos traía. São as duas condições, então, para que o Consolador se manifieste: amar al Cristo e guardar suas enseñanças. Ou seja, respeitar as suas enseñanças, interiorizá-las e viver de conformidade com ele. Estas são as duas condições necessárias para que o Consolador se pueda manifestar. Pero que características tem o Consolador? Ele dijo: e o Consolador é o Espírito de verdade. E o Padre enviará em meu nome para que esteja para sempre com vosotros. Ou seja, ele estaria para sempre. Uma vez manifestado o Consolador para aquele que ama a Cristo e que sigue a seus mandamentos, suas enseñanças, o Consolador, que é o Espírito de verdade, vendria e estaria para sempre com este indivíduo, com esta persona, com este ser. Por lo tanto, Jesus ha utilizado um sinônimo para descrever o Consolador. É o Espírito de verdade. Em el Espiritismo, nós vamos encontrar esta expressão, e está registrado em um mensagem que está ao começo do Evangelho segundo o Espiritismo, em el prólogo. É um mensagem muito curto, mas muito profundo, e está afirmado o Espírito de verdade. Há algumas discussões em el próprio movimento espírita sobre o que é o Espírito de verdade. Será o conjunto de los espíritos de bien, espíritos superiores que trabalham em nome de Jesus para apoiar-nos em nossa evolução espiritual na Terra? Ou será o próprio Jesus? Nós podemos aceitar tanto uma interpretação como a outra, isto é indiferente, porque não é tão fundamental. Pero Allan Kardec nos ha dejado o entendimento de que ele compreendia e aceitava que o Espírito de verdade era, em la época da venida do Espiritismo, o próprio Jesus. Porque ele põe em o livro de los médiuns um mensagem, quase ao final do livro, que está firmado Jesus. E este mesmo mensagem, com algumas alterações, está publicado em el capítulo 6 do Evangelho segundo o Espiritismo, que justamente tem o título del Cristo Consolador. E dentro, ou el Consolador Prometido, e dentro deste capítulo, este mensagem está firmado como o Espírito de verdade. Pensamos que Allan Kardec tinha, então, o entendimento de que o Espírito de verdade era o próprio Jesus. Pero isto não traz nenhum perjuízo de que a gente aceite de que o Espírito de verdade seja o conjunto de los trabalhadores de bem que apoiam a Jesus em sua tarefa. Porque também há
posibilidades de pensar que estos trabajadores de bien trabajan en nombre del Espíritu de verdad y en ciertas situaciones se representan el Espíritu de verdad. Y podemos decir que son el propio Espíritu de verdad porque cumplen sus voluntades, sus determinaciones, están en unísono con Él en el cumplimiento de la voluntad de Dios que es nuestro Padre. Por lo tanto, comprendido esto, la aclaración del Espíritu de verdad, que es esta característica que trae el Consolador prometido, que es de ser el Espíritu de verdad, o sea, está profundamente ligado a la verdad, y la expresión máxima de la religión es la propia verdad, que lógicamente nosotros no estamos preparados para comprender mientras no maduramos. Por lo tanto, la verdad para nosotros ella es entendida de forma relativa. No significa que la verdad sea relativa. Relativa es nuestra capacidad de comprender la verdad, porque la verdad en sí misma es absoluta, la verdad es la verdad. Pero la condición de comprenderla es que es relativa en cada uno de nosotros. Por lo tanto, la manifestación del Consolador es la expresión máxima de la verdad cuando Él se presenta. Bueno, después Él va a poner como característica también. Pero vosotros, Él dice que el Consolador prometido, que es el Espíritu de verdad, el mundo no lo puede recibir porque no lo ve. Aunque Él se manifieste, el mundo no lo ve. ¿Por qué? Porque no tiene condiciones de verlo. No está maduro, la humanidad en su mayor parte no está madura para ver. Aunque las cosas ocurren delante de sus narices, no ve, porque no está preparado. Tergiversa, malinterpreta, crea explicaciones tan mirabolantes, tan complejas, para explicar una cosa que es simple y sencilla, simplemente para no aceptar la verdad. Entonces el mundo no lo ve. No puede aceptarlo, no lo ve, ni absolutamente lo comprende, porque no está preparado, no está maduro. Solamente aquellos que aman al Cristo y que cumplen con sus enseñanzas están preparados para ver y comprender el Consolador. De esta forma, estas dos características son fundamentales, además de la cuestión de la verdad, para comprender el Consolador. Después, Jesús va a decir para los discípulos, pero vosotros los recibiréis, porque Él estará con vosotros. O sea, con los discípulos, el Consolador estaría desde aquel entonces. Y además de esto, Jesús dijo, y habitará en vosotros. O sea, ellos serían los discípulos, los instrumentos de la manifestación del Consolador. Esto ya nos abre una posibilidad de comprender cuándo el Consolador se manifestó. Una vez que estamos comprendiendo qué es el Consolador, vamos a seguir, él dice así, el Espíritu Santo. Este santo podremos entender aquí como siendo una agregación de la Iglesia Católica, porque el santo tiene el significado del separado, el especial, el que no tiene contacto con las cosas impuras. Así que el Espíritu Santo significa los espíritus superiores o el espíritu superior. Pero de todas formas, bastaría decir el espíritu, porque pensamos, y hay referencias históricas y de algunos autores que interpretan de esta forma, que Jesús hubiera dicho simplemente el espíritu, no propiamente el Espíritu Santo. El Espíritu que mi Padre enviará en mi nombre, os enseñará todas las cosas. O sea, es otra característica del Consolador. Ni todo Jesús pudo enseñar. Y dentro de este aspecto, nosotros vamos a observar que Jesús tenía diferentes lenguajes a depender de con quién estaba hablando. Entonces, él utilizaba el lenguaje conforme la capacidad de comprensión de la gente. Al pueblo les hablaba por parábolas, promovía las curaciones para atraerles y les narraba parábolas. Pero con los doctores de la ley, él era más duro, exigía respeto y que su comportamiento fuera compatible con aquello que ellos ya conocían. Pero para los discípulos, él explicaba las parábolas.
entraba en ciertos detalles de la enseñanza de la ley de Dios que él no trataba con el pueblo, con los demás, porque los discípulos ya tenían condiciones, madurez de entender cosas que los demás no tenían, incluso por una convivencia más estrecha con Jesús, pero no solo por eso, porque ellos eran espíritus superiores reencarnados ya en aquel tiempo con Jesús. Y vean que tuvieron dificultades, cada uno tenía sus problemas. Hombre, tu taja Para 120 enfrentar. euros, ¿no? Y tuvieron que ir superándose Pagar a la medida en que fueron el- incorporando la enseñanza, o sea, interiorizando la enseñanza de Jesús, para entonces poder poner estas enseñanzas en práctica. Sería guardar los mandamientos y seguirlos. Interiorizar y aplicar es el significado. Entonces, estos ya conocían muchas cosas, pero aún así Jesús no había enseñado todo, porque la revelación es progresiva y cada uno comprende a la medida en que madura. Atención, por favor, que esto es fundamental para comprender cuándo vino el Consolador. Cada uno lo comprende conforme su madurez espiritual, conforme se conoce a sí mismo, conforme se desprende del egoísmo, del ego, conforme vence el orgullo y se abre entonces para recibir la realidad superior. Entonces, el Consolador vendría para enseñar cosas que Jesús en aquel entonces no pudo enseñar, ni siquiera para los discípulos, porque habían cosas que tendrían que aprender más tarde. Pero completou dizendo, e os hará recordar todo o que os he enseñado. Então, esta característica do Consolador também é fundamental, porque ele haria o recuerdo de todo. Bueno, vamos perguntar então, neste momento, se o Consolador se manifestou el dia de Pentecostés, de hecho. ¿Qué ocurrió en aquel momento? Estaban reunidas personas que no habían conocido a Jesús. Y habían otros que sí le habían conocido, incluso los discípulos. Habían algunos que conocían sus enseñanzas. Y habían otros que no habían escuchado hablar de las enseñanzas de Jesús. Así que en aquel momento en que los discípulos empiezan a recibir las llamadas lenguas de fuego, que era la inspiración superior, la presencia de espíritus superiores que les utilizaban como medios para comunicarse, ellos empezaron a hablar de la doctrina que Jesús había dejado, de la ley de Dios. Y para mucha gente era novedad, era una enseñanza nueva. Pero para otros era el recuerdo de ciertos puntos y la profundización de ciertos aspectos. Para los propios discípulos que estaban recibiendo aquella enseñanza y transmitiéndola, era recuerdo por una parte, pero habían cosas para ellos también que solo ahora, cuando ellos sentían la responsabilidad de transmitir aquello que Jesús había dejado, es que ellos comprendían finalmente el alcance de aquellas enseñanzas. Por lo tanto, podemos decir que nuestros hermanos católicos y también los protestantes y aquellos que piensan que el Consolador se manifestó en el día de Pentecostés o de Pentecostés están en lo correcto. Pero ni toda la gente que estaba ahí estaba madura para comprender el Consolador prometido. Por lo tanto, ni todos que estaban escuchando a los discípulos han logrado entender, comprender. O sea, ni todos han despertado para amar el Cristo y para guardar sus mandamientos, sus enseñanzas. Ni todos. Pero aquellos que estaban maduros sí han recibido ahí mismo el Consolador prometido. Los demás, y probablemente algunos de nosotros estuviéramos ahí, estamos hasta hoy luchando por madurar para tener las condiciones de recibir este Consolador. Pero en aquel comienzo, nosotros vamos a ver que el Consolador se manifestaba en todas las asambleas que tenían,
en todas las reuniones, los espíritus hablaban a través de los médiums, inspiraban a los oradores para que hablaran de la ley de Dios. Y esta era la presencia y la manifestación del Consolador prometido. Comprendemos, por lo tanto, que el Consolador prometido es este conjunto de trabajadores del bien, en el cual se insere como el más grande de todos, el propio Jesús, y que a lo largo de la historia de la humanidad ha siempre se manifestado, mismo antes de Jesús, porque hubieron reveladores enviados por él, que es el gobernador del planeta, en las más diferentes poblaciones de la tierra, para tratar de la ley de Dios con la gente, de acuerdo con sus posibilidades de comprensión. Por lo tanto, estamos presentando aquí una tesis elástica del entendimiento de que lo que es y cuándo se ha manifestado el Consolador para la humanidad. El Consolador no ha estado alejado de la humanidad nunca ni jamás, pero cada uno lo recibe a la medida de su madurez, a la medida en que tiene condiciones para eso. Vamos a examinar que a partir de la vuelta de Jesús al mundo espiritual, cuando los discípulos entonces asumen la responsabilidad de esparcir sus enseñanzas, el cristianismo, que pasó a ser llamado dentro de un tiempo de cristianismo, fue creciendo de una forma muy acentuada. Hasta más o menos unos 300 años después de la partida de Jesús, siguió esparciéndose. Pero a la medida en que los hombres fueron conociendo las enseñanzas de Jesús por intermedio de la transmisión de sus seguidores y sus discípulos, fueron cada vez más introduciendo sus interpretaciones, sus formas de ver, sus maneras de interpretar en la enseñanza de Jesús. Y se fueron olvidando de la importancia de amar al Cristo y de guardar las enseñanzas, preservar las enseñanzas como Jesús había transmitido para nosotros. Y vamos a encontrar la cumbre de este proceso ya en el siglo IV con Constantino, más o menos unos 300 años después de Jesús, cuando él va, siendo imperador de Roma, afirmar que vio en el cielo una cruz, por distintas razones políticas y de intereses personales de gobernar el pueblo. Él ha afirmado que ha visto una cruz y que esto le indicaba que era necesario adoptar como religión oficial del Estado el cristianismo. No demora mucho para ser cercado por obispos intereseros, y con el tiempo va a surgir el papado, que Jesús no ha instituido nunca ni jamás, y entonces la religión cristiana se va a jerarquizar cada vez más y se va a alejar cada vez más de la propuesta original del Evangelio de Jesús. Abro un paréntesis para decir que no estamos hablando mal del catolicismo. Estamos haciendo nada más que una referencia histórica, y si somos nosotros espiritistas, por lo tanto reencarnacionistas, sabemos que con casi toda seguridad hemos estado ahí adentro de la iglesia muchas veces. Y no podemos criticar a los demás, sino mirar hacia adentro nuestro y ver que tenemos muchas responsabilidades por todo lo que pasó. Tanto es así que hoy tenemos la responsabilidad de hablar, aclarar, para que la gente comprenda el cristianismo en su pureza primitiva, que es la propuesta traída por el espiritismo, como vamos a ver. Pero en aquellos momentos difíciles, incluso el nombre del cristianismo es sacado de la nueva iglesia que surge, y vamos a tener entonces el esparcir de las ideas de los hombres, cada vez más alejada que estaba la doctrina de las enseñanzas originales de Jesús. Vamos ver que a partir de este momento se va a implantar una era que puede ser llamada de la era negra de la historia de la humanidad, cuando los textos
que había muchos en aquel entonces, fueron cada vez más alejados del pueblo, hasta el punto de llegar a la Edad Media en que la gente no tenía contacto con el Evangelio, con los textos del Evangelio, sino con las enseñanzas de los representantes de la religión nada más. Y algunos curas se formaban y iban a enseñar a la gente sin trabar contacto con el Evangelio. En algunos conventos había un ejemplar que estaba prendido en una corriente y con una tapa de hierro o de cuero grueso, y no podía salir de ahí. La gente tenía que ir a consultar ahí en donde estaba prendido el Evangelio. La gente no leía, no consultaba el Evangelio. Hasta que entonces va a surgir Lutero. Pero antes de esto, vamos a observar que en varios momentos Jesús ha enviado mensajeros en el intento de recuperar para la gente el Consolador prometido. Una de estas veces vamos a encontrar Francisco de Asís, el año 1181 hasta 1226 ha vivido él. Y Francisco de Asís, que era un muchacho que nació de un padre muy rico, era comerciante, y el padre se enriqueció mucho, multiplicó sus bienes con las cruzadas, porque venían los soldados y traían las cosas que habían saqueado, ¿no? Que habían retirado de las familias, de las personas que habían vencido en la Guerra Santa, llamada Santa entre comillas, ¿no? Y él compraba esto muy baratito, cambiaba por otras cosas que tenía, y entonces se puso muy rico, ¿no? Y Francisco de Asís ha tenido una juventud común como todos los demás jóvenes. Tanto es así que después, durante toda la vida, se arrepintió de lo que había hecho como joven. Pero en un dado momento se empieza a manifestar lo que hoy nosotros sabemos que es la mediunidad, pero que entonces no era conocido así. Él escuchaba voces, y principalmente las voces le decían que tenía que reconstruir la iglesia. Y él no conseguía entender. Él pensaba que tenía que reconstruir una iglesia que estaba destruida cerca de Asís, donde vivía él. Y tanto es así que el momento en que decidió abandonar todo, que dejó la fortuna del padre, dejó el padre, dejó todo, él se fue a intentar reconstruir esta iglesia de piedra que estaba ahí. Y con el tiempo empezaron a venir también los compañeros que estaban comprometidos con él desde el mundo espiritual, antes de reencarnar, de venir en auxilio para reconstruir la iglesia, pero a la medida en que él iba construyendo la iglesia de piedra, en que iba meditando el Evangelio de Jesús, él fue comprendiendo que la iglesia que tenía que reconstruir no era solamente aquella de piedra, ¿no? Él tenía que intentar auxiliar en la reconstrucción de la idea original, que era iglesia en sus comienzos. No eran los templos de piedra. Iglesia era la reunión de las personas. La iglesia solo existía mientras estaba reunido el pueblo, la gente. Solo ahí había iglesia. Entonces, él fue entendiendo que debería de llevar el Evangelio a la gente, en su pureza, como Jesús había enseñado. Tanto es que él intentó vivir como él entendía el Evangelio en la rajatabla. Bueno, sabemos lo que ocurrió con Francisco de Asís, pero me gustaría narrar que en aquellos momentos en que estaba aún despertando, no había tomado la decisión, él tenía un pavor terrible de los leprosos. Como en los tiempos de Jesús, en los tiempos de Francisco de Asís seguía igual, no había curación de la lepra, y la gente tenía que llevar, los leprosos llevaban una campana para anunciar que estaban pasando por el camino para que la gente se alejara de ellos. Y Francisco tenía un caballo que le gustaba muchísimo. Y de cuando en cuando se ponía a cabalgar con el caballo. Y una de estas veces estaba en el campo y escuchó la campana. Y naturalmente cuando escuchó la campana, lo que hizo fue parar el caballo y hizo media vuelta y quería correr. Pero en el momento en que fue a correr, él miró y vio que aquel hombre que había hecho la señal, el barullo, estaba con la mano tendida hacia él y le miraba bajo
lo que tenía que cubría su cabeza, ¿no? Y él entonces paró el caballo y lleno de miedo, de recelo, tenía un pavor terrible de los leprosos, ¿no? Él se aproximó con el caballo, porque llevaba siempre una bolsa, los ricos llevaban una bolsita con dinero, ¿no? Y sacó de ahí alguna cosa y le tiró a la mano del hombre, y volvió con el caballo y se iba de nuevo, ¿no? Pero percibió que el hombre seguía igual, con la mano tendida. Y él entonces volvió con el caballo, bajó del caballo, venciendo el pavor que tenía de los leprosos, se aproximó, y ahí nosotros no sabemos hasta dónde está el hecho y dónde entra la leyenda, pero hecho o leyenda, se dice que él se aproximó del hombre y vio que el hombre no tenía los labios, aparecían los dientes, y él le dio un beso en los dientes del hombre. En aquel momento mismo, delante de él no estaba más el leproso, estaba Jesús. Entonces, no importa si hecho o si leyenda, el hecho es que Francisco de Asís pasó por momentos muy dolorosos para entonces comprender cuál era su tarea. Pero no fue el único momento que el Consolador se manifestó. Tenemos también Juana d'Arc, o Juana de Arco, que ahí más o menos, ella vivió entre 1412 y 1431, una vida muy cortita, ¿no? Muy joven, analfabeta, no sabía leer, vivía en una ciudad que solo se quedó, un pueblo, ¿no? Que solo se quedó conocido por cuenta de ella, se llamaba Don Remy, y ahí escuchó también voces, y las voces le decían que ella tenía que liberar al pueblo francés. Ella no sabía en la época, ¿no? Juana de Arco era Judas, que estaba finalmente finalizando el rescate de la traición de Jesús. Y no tenía idea que ella tenía la misión de preparar la venida del Consolador prometido definitivamente, porque ella venía para reconstituir la ciudadanía, dar nuevamente al pueblo francés, que estaba sometido por una guerra muy larga y que era dominado por los ingleses. Ella tenía la tarea de devolver la dignidad, la ciudadanía, la conciencia de pueblo para los franceses. Hizo un trabajo magnífico y ha afirmado que en ningún momento, durante toda la lucha que trabó, ella ha quitado la vida de alguien. Pero tenía que enfrentar a los ingleses. Ella sentía esto hasta coronar el rey, que después vino a traerla. Ella al final fue entregada a los ingleses y nosotros sabemos que fue quemada viva. ¿Por qué? Porque escuchaba voces. Más tarde la iglesia va a recuperar la historia y la canoniza como santa. Y cabe la pregunta, a final de cuentas, ¿las voces que escuchaba eran de los santos o de los demonios? Y hoy podemos preguntar, ¿la mediunidad, a final de cuentas, es algo santo o es algo que se debe de condenar? Nosotros sabemos que la mediunidad es neutral en sí misma, ¿no? Que depende de qué hacemos con ella, de cómo nos preparamos para utilizarla, que tanto puede ser vehículo de los malos espíritus como puede ser de los buenos espíritus. En el caso de Juana de Arco era de los buenos espíritus, como en el caso de Francisco de Asís. Tanto es que, aunque tardíamente, la iglesia lo reconoció y la hizo santa, ¿no? Bueno, vemos entonces que vamos a tener la preparación de la venida del Consolador también con la Reforma Protestante, que ya hemos referenciado, cuando Lutero, Wycliffe, Calvino han decidido rebelarse en contra de la venta de las indulgencias por la Iglesia Católica y han creado la Reforma Protestante, que también cometió muchos engaños, pero tuvo una función fundamental. Fue con Lutero que nuevamente el Evangelio y la Biblia como un todo fue traducido para el alemán y divulgado entre el pueblo, para que cada persona pudiera tener la libertad de interpretación de los textos otra vez.
Esto foi fundamental para a Avenida do Espiritismo mais tarde. Vamos a ver que depois desta tradução para o alemão, várias traduções surgiram e hoje a Bíblia é um dos livros mais leídos, mais vendidos no mundo em todos os idiomas que se conhecem, ¿no? É muito interessante este processo. Pero também um outro hecho ha preparado a Avenida do Consolador Prometido, que foi a Revolução Francesa, aí por el año de 1789, ¿no? Y lógico que han cometido muchas equivocaciones y han hecho muchos descalabros, muchos rollos, problemas han creado en nombre de esta Revolución Francesa. Pero ella también preparaba la venida del Consolador porque había la necesidad de que la gente se libertara de la paternidad de los reyes. Não estamos criticando os países que aún têm reinado, estamos dizendo solamente que em Brasil, por exemplo, quando houve a liberação, se les estava dando ao povo brasileiro, bueno, aunque fuera prematuramente em algumas interpretações, pero a maioria, a responsabilidade de gerir-se, de autogovernar-se. Bueno, então, o povo francês estava conquistando o direito de autogovernar-se e a liberdade para que, então, também isto fuera uma preparação para a Avenida del Consolador Prometido de uma forma definitiva. Vamos a ver que finalmente chega o momento. A ciência havia avançado, a psicologia estava um tanto quanto mais madura. Vamos a ver que a filosofia havia dado grandes passos. A humanidade questionadora já não aceitava mais a imposição da religião dogmática, fuera católica ou protestante. O ateísmo se esparcia em las camadas principalmente mais esclarecidas da sociedade, pero já alcançava as massas. Então havia a necessidade de surgir uma doutrina, uma filosofia, uma ciência que respondiera a los questionamentos, a las dudas, de uma maneira racional, lógica, apoiada em la razão, que era tenida em aquele entonces como a verdadeira diosa da sociedade. Vai então venir Napoleão, que era um espírito superior, pero que cometeu também equivocações, se desviou do caminho e abriu um processo difícil que tuvo que venir depois como Gorbachev para poder rescatar, por lo menos em parte, o que isso, porque hoje podemos interpretar que o comunismo que se implantou em Rússia tuvo gran contribuição de Napoleão para que fuera assim, tanto é que depois viene como Gorbachev a contribuir para que el muro de Berlim fuera derrumbado e se inicie uma nova era para o pueblo não só russo, como também o pueblo alemão e assim sucessivamente. Aún siguen resquícios e muitas equivocações voltadas para este ponto de interpretação política, pero vamos ampliando nossas visões e entendendo que sem libertar a gente não cresce. Pensamos que 40 anos de Revolução Russa nos ha evidenciado que a gente que não tem liberdade simplesmente se acomoda e se tornam parásitos de uma sociedade que é autofágica e não se desarrolla como devidamente pode desarrollar. Então, vamos, sem nenhum ânimo de crítica, de forma nenhuma, é uma análise, porque também não temos nenhuma posição política em el momento atual em função de que não encontramos efetivamente uma expressão que pueda reflejar as enseñanzas de Jesus em la tierra en este momento, en este campo de la administración pública. Pero con el tiempo esto se va a dar naturalmente, porque la propuesta que Jesús nos trajo es de fraternidad, que cada uno reciba de acuerdo con sus méritos, de acuerdo con su esfuerzo de evolución y de trabajo. Vemos, por lo tanto, que también Napoleón ha contribuido y ha reencarnado incluso con esta tarea de preparar la avenida de Rivail, Hipólito Leão Denis Rivail, que iba a estudiar com Pestalozzi e preparar-se para, em el momento devido, descobrir ou se identificar, encontrar o fenômeno
y interpretarlo debidamente, rescatando finalmente el Consolador prometido que Jesús había anunciado y presentándolo para la humanidad. Esto hablamos con toda la tranquilidad porque el espiritismo cumple en todas las letras y en todo el espíritu aquello que Jesús ha anunciado del Consolador prometido. Ha dicho que él enseñaría todas las cosas y el espiritismo trae respuestas que ninguna religión y ninguna filosofía de vida ha traído hasta entonces. Y que no recordaría todo lo que había enseñado. El espiritismo recuerda todo, pero saca de las enseñanzas estas equivocaciones que nosotros hemos puesto dentro de las enseñanzas de Jesús a lo largo del tiempo. Porque el espiritismo rescata en su pureza primitiva la enseñanza que Jesús nos ha traído. Basta estudiarlo, leer el libro de los espíritus, leer el libro de los medios, el Evangelio según el espiritismo, el cielo y el infierno, la Génesis, para no citar toda la obra de Allan Kardec, porque también la magnífica obra que está en los 12 volúmenes preparados por Allan Kardec de la Revista Espírita, cuando vemos la evolución de su pensamiento, tenemos esta obra magnífica y tenemos tantos libros recibidos en la época y luego enseguida y después de Allan Kardec, que están dentro de este contexto progresivo de la revelación, pero que se manifiesta a la medida en que el individuo está maduro para comprender. Por lo tanto, el espiritismo está ahora y definitivamente junto de nosotros para que nosotros podamos comprender la propuesta que Jesús nos trajo, invitándonos para amar al Cristo, para introducir en nuestra interioridad, para incorporar en nuestro modo de ser los conceptos de la ley divina y vivir conforme estos conceptos nuestra vida, con dignidad, con respeto hacia nuestro semejante, con conciencia de nuestro papel de hermanos que somos, hijos del mismo Dios, para producir el bien en todas las circunstancias de la vida, para promover, por lo tanto, la transformación necesaria dentro nuestro y contribuir para la transformación de nuestro mundo, para que algún día la felicidad esté implantada en esta tierra de dolor y sufrimientos hasta ahora. Terminamos por aquí, Miguel. Si hay alguna pregunta, mantengo abierto el canal, porque puedes entrar tú con otro canal para poder hacer las preguntas, ¿verdad?